a todo cuanto es diabólico, y han olvidado por completo todo lo que es divino. Cuando se habla de lo divino, la gente lo toma como algo así, para ahí nomás, por encimita nomás. No toman en profundidad lo más importante. Y es claro que en el transcurrir de las vidas y de las muertes, los seres humanos se van volviendo cada vez más diabólicos. Su ego se está desarrollando cada vez más. Ya no encontramos en los seres humanos los valores del alma. Lo que impera son los valores del ego, del mí mismo. Entonces las personas no pueden nunca estar en paz. El ego no les permite estar en paz. Siempre están desconfiando, siempre están dudando de lo que las otras personas puedan traer a su vida. De modo que este conocimiento gnóstico se fundamenta principalmente en el desarrollo de las facultades divinas, a las cuales todos tenemos derecho. Nadie está obligado a vivir egoístamente. Si las personas se dedican a satisfacer sus defectos psicológicos, no es porque haya ninguna ley, ni divina ni humana, que los obligue a ese comportamiento. De modo que la enseñanza que han dado todos los maestros ha sido siempre en la misma dirección. No podemos decir que los fundadores de las grandes religiones hayan estado predicando filosofías contrarias las unas de las otras. Siempre han coincidido en lo mismo. Así es que si hacemos un estudio comparativo de las religiones, nos encontramos que todas coinciden en el mismo punto básico, que es la transformación del ser humano, el crecimiento del alma humana. Las personas pueden hablar y creer mucho en lo que es el alma, pero a la hora de ejecutar sus acciones se van por el lado del ego, no se van por el lado del alma. El alma dice perdónalo y el ego dice rómpele la cara. Y es lo que más hacen las personas, ¿verdad? Pelearse. A veces son peleas de manos, pero muchas veces son peleas con armas asesinas. El planeta se ha llenado de armas. En el Apocalipsis bíblico habla mucho del Armagedón. Todas las religiones hablan del Armagedón, pero no se dan cuenta que el prefijo de esa palabra es arma. De modo que a estas alturas del proceso humano, el planeta está lleno de armas.
Los gobiernos, los pueblos están armados hasta los dientes. Y no existe otro propósito con las armas, sino es eliminar la vida, ¿verdad? Las armas sirven para eso, para eliminar la vida. De modo que es necesario desarmarnos internamente, psicológicamente, volvernos de verdad pacíficos. La paz debe convertirse en un factor actuante dentro de nosotros mismos, porque si la paz no está dentro de nosotros, no está en ninguna parte. Muchas personas a sí mismas se denominan pacíficas, pero basta cualquier roce con su semejante y reaccionan violentamente. De modo que esa es una paz solamente fingida, una paz de palabra. Entonces es necesario que el hombre y la mujer trabajen con todos sus factores constituyentes, con todos sus factores psicológicos. Para eso les enseñamos la técnica del autorrecuerdo. Cuando una persona se recuerda a sí misma permanentemente, comienza a verse de otra manera, no como cree que es, sino como verdaderamente es. Así es que todo el proceso redentor del ser humano radica en su propio mundo interno, porque fuera de nosotros solo hay otros mundos. No hay ningún mundo que sea como nosotros. Entonces, eso que dicen que hay, que cada cabeza es un mundo, es una tremenda realidad. Lo que hay dentro de cada persona, eso es lo que es esa persona. De modo que urgentemente necesitamos cambiar por completo nuestro nivel de ser, eliminando todo lo que es malvado y perverso en nosotros. Quitarnos esa costumbre de decir, no, yo soy muy bueno, no, yo no odio a nadie, yo todo lo hago bien. Eso es mentira. No podemos hacer nada bien si no estamos conectados con el bien universal, con el espíritu universal de vida. Desde el momento en que una persona comienza a eliminar todas sus conexiones con la perversidad, comienza a cambiar su nivel de ser. Comienza a convertirse en otra persona, en otro ser diferente. Jesucristo nos enseñó el camino de la muerte y el camino de la resurrección. De modo que no puede haber muerte consciente si no hay resurrección. Entonces hay 3 tipos de muerte posibles para un ser humano. 3 tipos de muerte. Comúnmente las personas piensan en un solo tipo de muerte, la muerte corporal. Pero esa no es la única muerte posible para un ser humano. Hay también la muerte segunda. Las Escrituras hablan de la muerte segunda,
pero los seres humanos creen que esa muerte no es para ellos. Aunque vivan de la manera más desordenada posible, aunque vivan de la forma más delincuencial posible, no creen que la muerte segunda es para ellos, pero sí es para ellos, para todos aquellos que no son capaces de morir por sí mismos. ¿Cómo es la muerte por sí mismos? Esa es la mejor muerte, en la que nosotros mismos nos decidimos a morir, en la que nosotros mismos estemos dispuestos a poner la otra mejilla. ¿Qué significa eso de poner la otra mejilla? ¿Significa volvernos tontos? ¿Significa dejar que todo el mundo nos pegue o nos insulte o nos tire? No es eso. Eso significa un estado interior conocido como estado de alerta. Con el estado de alerta la persona puede revertir el efecto de todos los aconteceres. Si no está en estado de alerta, entonces actuará por reacción mecánica. Si me gritan, grito. Si me pegan, pego. Si me roban, robo. Así viven los seres humanos. Y claro que eso los conduce inevitablemente a la muerte segunda, a la eliminación de todos los elementos psicológicos de tipo maligno. En muchos casos, las personas que vemos caminando por la calle ya están muertas. Espiritualmente ya son cadáveres. No solo son muertos los que yacen en la tumba fría, hay muchos muertos que caminan y viven todavía. Son aquellas personas que perdieron su alma. Jesucristo dijo, más vale tener libre nuestra alma y no que el mundo nos elimine nuestra propia alma. ¿De qué nos sirve granjearnos todos los bienes del mundo si perdemos el alma? ¿Cuándo se pierde el alma? Cuando no cesamos nunca de delinquir, especialmente en relación con eso que se llama sexualidad. La Escritura dice, todos los pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué la energía sexual es el Espíritu Santo? Porque es la única función del ser humano que le permite crear seres semejantes a sí mismos. Por eso es el Espíritu Santo, es decir, la fuerza creadora del universo. De modo que es necesario comprender que la sexualidad es algo sagrado. La sexualidad se nos ha dado para que nos recreemos a sí mismos, para que hagamos nacer en nuestro mundo interior otros factores corporales con los cuales podamos vivir después de la muerte. Si una persona no tiene en qué vivir cuando se muere el cuerpo físico, ¿cómo queda? ¿Cómo es que queda un ser humano después de la muerte de su cuerpo?
¿Mm? Un fantasma. Un cuerpo inerte, sí. Un fantasma. De eso se habla mucho. Inclusive dicen que en ciertas casas hay fantasmas. Y la gente les teme a los fantasmas. De modo que si es el fantasma de un ser querido, ¿por qué deberíamos temerle? ¿Verdad? Es porque los fantasmas son fríos, lunares, inconscientes. Si un ser humano está consciente después de la muerte, seguirá siendo consciente. No vendrá a molestar a ninguno de sus seres queridos que aún viven. De modo que con la energía sexual podemos crearnos los cuerpos existenciales superiores. Un ser humano no debe vivir con un solo cuerpo, porque los que viven con un solo cuerpo, cuando muere no tienen de dónde agarrarse. Entonces continúan deambulando por la dimensión desconocida con su cuerpo fantasmal, frío fantasmal. Eso de que todos los que se mueren se van al cielo, ese es un cuento bueno como para el Cantinflas, no para un ser humano que tenga seriedad con su vida y que valore lo que significa tener la vida. La mayoría de los seres humanos no valoran su vida, la destrozan, la destruyen. Por eso vemos que los jóvenes inevitablemente se convierten en ancianos, tembleques, que no sirven para nada. Las mujeres saben muy bien que es un hombre tembleque y no lo quieren. Los hombres saben muy bien que es una mujer tembleque y no la quieren para compañera. De modo que lo que es importante en la vida es el vigor, la fuerza, la energía. La energía nunca debemos despilfarrarla. Entonces, ¿cómo se despilfarra la energía? Aparte del desperdicio sexual, se despilfarra también con las rabietas, las preocupaciones, la prisa innecesaria, la impaciencia, los temores, las ansiedades. Todo eso es lo que convierte a los seres humanos en ancianos prematuros. Viene prematuramente la ancianidad de tanto malgastar el capital energético, especialmente el hidrógeno con que trabaja el sexo. De modo que el hombre y la mujer tienen todo el derecho de disfrutar de la relación sexual, pero no deben cometer el delito de fornicar, de expulsar del organismo esa sagrada energía. Cuando retenemos esa energía, cuando la transformamos dentro del propio organismo, entonces adquirimos fuerza, adquirimos inteligencia, nos volvemos otro tipo de ser, otro tipo de persona. Así es que la base fundamental del crecimiento de que nos habla la Biblia
cuando dice crecer y multiplicaos, es una cosa relacionada con la energía sexual. Mantenerla, disfrutar del amor, pero no cometer el delito contra el Espíritu Santo. Todo ser humano tiene derecho de disfrutar de las delicias del amor, pero nadie tiene el derecho de utilizar su capital energético para satisfacer su lujuria. De modo que con el sexo hay dos posibilidades: satisfacer la lujuria o alcanzar la castidad. Muchos creen que la castidad consiste en alejarse del sexo opuesto, pero eso es falso. La castidad auténtica viene de la relación del eterno femenino con el eterno masculino, sin violar el sexto mandamiento de la ley de Dios, que dice no fornicar. Eso quiere decir no expulsar fuera del organismo el esperma sagrado, la energía creadora. Mediante la transmutación o transformación de esta energía podemos crearnos los cuerpos existenciales superiores, con los cuales podemos vivir después de la muerte del cuerpo físico. Es como tener un vestido extra para un momento especial. Y ese momento especial es la muerte del cuerpo. Así pues que es muy especial el que tengamos un vestido que ponernos cuando el cuerpo muere. Por eso hacemos tanto énfasis en la necesidad de no utilizar la energía sexual para el acto de fornicar. Así es que transmutar la libido y eliminar los defectos es el camino que nos conduce a la redención, a la emancipación total. De lo contrario, tenemos que enfrentarnos a la muerte segunda. La muerte segunda es el proceso de desintegración de todos los defectos: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, etcétera, etcétera. Pero allá abajo, en la región infernal, todas las religiones nos hablan del infierno. Los griegos se le llamaban el Tártarus. Y así en todas las religiones tienen un nombre para esa región sumergida del planeta que se llama infierno. Y está justamente después de la superficie del planeta hacia abajo. Son las zonas sumergidas. De la superficie del planeta hacia arriba están las zonas celestiales. Por eso la gente piensa que el cielo son las nubes o el espacio. No, es una zona que no está al alcance de la vista de los ojos. Es la región de los santos, de los ángeles, de los dioses en general. Pero cuando llega la hora de la muerte, sí tenemos que enfrentarnos a subir al cielo o a bajar al infierno. El cielo es la luz, el infierno es la oscuridad. De modo que es necesario que ustedes
comprendan la necesidad que tenemos de crearnos nuestro vestido para después de la muerte. Y eso consiste en no fornicar. Transmutar la energía, hacerla ascender. Cuando el hombre y la mujer se conectan sexualmente, comienza un proceso que se llama ebullición, como el agua cuando hierve. Cuando el agua hierve, desaparece del recipiente y no se ha derramado, ¿verdad? Eso es exactamente lo que acontece con la energía sexual cuando no la derramamos. Se convierte en finísimos vapores que van a llevar vigor, fuerza y desarrollo interior. Ese es pues el camino del renacer. Es el camino de la resurrección que nos enseñó el gran maestro. Esos cristianos por ahí que dicen que son cristianos y viven malgastando su energía sagrada, de verdad que son falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos guías, que no le enseñan a las personas el camino que puede conducirlos a la salvación, a la regeneración. Ese es el gran misterio de la religión. Ningún cristiano utiliza su energía crística para ningún placer corporal. Si quieren preguntar algo, por favor, háganlo. Acerca de la duda, ¿puedo preguntarle? ¿Acerca de qué? La duda. La duda. Tomando en cuenta que la ciencia tiene su fundamento principal para descubrir la verdad, la duda. Si no hay duda, no se investiga. Sí, hay cosas que son dudosas, pero hay cosas que son demasiado contundentes como para entrar con dudas. El hecho de la mujer en la vida del hombre es demasiado contundente como para decir, ¿será que esta es mujer? ¿O será que es el diablo? Y así hay muchas cosas que son demasiado contundentes como para que siembren dudas. Así es que el que tiene dudas es una persona siempre insegura, siempre no sabe lo que quiere. Muchos hombres tienen una mujer buena y se pone a celarla. Debe ser para justificarse. Salomón en la Biblia dice que de mí vamos encontró un hombre, pero de todos no es ninguna, por si acaso textual en la Biblia. Era Salomón. Habría que preguntar a una mujer de esa época qué pensaba. ¿No? Una cosa dice el cazador y otra, ¿no? Y otra la liebre. Salomón fue un hombre muy correcto y no tenía varias mujeres, como dice la escritura. Las mujeres que dice que eran de Salomón es las que estaban en su camino, en su grupo, en su templo. Quería decir que eran las que le acompañaban, así como las mujeres que acompañaron a Jesús. Eran varias, pero no eran mujeres de Jesús en el sentido sexual, sino en el sentido espiritual.
acompañaban en el camino a esos sabios. De modo que no hay que estar dudando de la mujer, porque con eso le hacemos daño. También en la vida, perdón, última pregunta puedo hacerle. Sí, sí. Vamos a intercalar. También en la Biblia, aunque es bíblico, me falta mucho interpretarla bien, que maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Y cree que? Maldito el hombre que confía en el hombre. Solo debe confiar en Dios, no en el hombre. Confiar en el ego. Entonces, lo cual significa desconfiar del hombre. Y ahora un filósofo inglés, que se debe Leviatán, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre exactamente, dijo que el hombre por naturaleza es malo. Yo sé que también, solo que lo convierte en malo la sociedad. Es la diferencia también. Y son ambos sabios. Entonces, ¿a quién creemos? Aquí nosotros no consideramos que la máquina humana sea un hombre. Un hombre es otra cosa. Y la máquina humana es otra cosa. A la máquina humana la maneja su ego, sus defectos, su perversidad. Al hombre lo maneja su espíritu, su sabiduría, su conciencia, su ser. De modo que haces mal si confías en hombres que no tengan conciencia despierta. Eso es lo que quiere decir la Escritura. De modo que hay el hombre y hay la máquina. El hombre siempre cumple lo que promete. La máquina no cumple con nada. Y el mejor ejemplo de la máquina son los políticos. Prometen y prometen y no cumplen nada. ¿Verdad? De modo que las mujeres tienen que tener cuidado de las promesas de una máquina humana. ¿Me decías? Hay el pecado de omisión también. El de no hacer lo correcto. Sí. La sabiduría divina dice que el hombre no solo se echa karma encima por aquello que no hace, sino también por lo que no hace pudiéndolo hacer. Porque hay cosas que el hombre no puede hacer, porque sus poderes son muy pobres. Entonces no puede cambiar lo que quisiera cambiar. Otra cosa es cuando el hombre despierta su conciencia y se convierte en hombre de verdad, con H. Nuestro, El Señor. hablando de la paz, maestro, ¿cuándo encontramos la paz? ¿Cuando hemos desterrado dentro de nosotros a los demonios? Pues que la paz significa ya no tener más preocupaciones mundanas. La paz significa que el demonio de la ira ha muerto. Entonces ya no eres violento, eres pacífico. A veces cuando yo veo sus propagandas por ahí que dice que no más violencia contra no sé quién y contra no sé cuántas. Eso no es posible, porque el hombre lleva dentro la violencia. Tendría que eliminar su demonio de la violencia para volverse pacífico. Puede ser que le dé miedo hacerle violencia a la mujer, porque él tiene miedo que lo metan adentro, como dicen en La Paz. Lo metieron adentro, sí. Pero eso no es la paz.
La paz es un estado interior en el cual no hay violencia. Es la paz. Maestro, en la anterior conferencia también nos habló de ser humildes, maestro. ¿Cuándo encontramos la humildad? Cuando eliminamos el demonio del orgullo, cuando somos capaces de recibir una cachetada y no matar al que nos dio la cachetada. No se trata de ser un tipo sencillo, maestro. No existe eso por naturaleza. El hombre es violento por su naturaleza ególatra. Pero cuando muere en sí mismo, entonces alcanza la paz, el equilibrio, la armonía, la templanza, la castidad. Entonces desarrolla los poderes superiores a que tiene derecho. Nosotros tenemos derecho de volvernos pacíficos, eliminando el ego de la violencia. Muchas gracias por escucharme. El próximo martes seguiremos estudiando estas inquietantes cuestiones del alma, del espíritu y del diablo. Buenas noches.